Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Unitec de Tegucigalpa, estamos cursando la asignatura de Investigación de Mercado 1. Como tema a desarrollar de este grupo focal tenemos el aborto. Y como primer objetivo principal, quisiéramos conocer la opinión de todos ustedes. ¿Cómo definirían ustedes en sus propias palabras qué es el aborto? Entonces, José. Para mí el aborto es, bueno, se mira principalmente como quitarle la vida a un ser humano que aunque no camine, no lo veamos, pero él está vivo dentro del vientre de la mamá. Para mí es una interrupción voluntaria del crecimiento del bebé o del feto en este caso. Es una intervención quirúrgica que garantiza que el bebé o el embarazo no se vaya a cabo espontáneamente. Asesinar, matar. Para mí quiero darle la vida a una criatura que no tiene culpa de nada. Sí, la interrupción de una vida. Para mí el aborto es la interrupción, ya sea voluntaria o involuntaria, de un embarazo que tiene como finalización retirar el feto y acabando con su vida. Creo que es una interrupción del embarazo prematura, ya sea de forma natural o se lo quise hacer. Bueno, entonces ya una vez conociendo qué es el aborto para ustedes, en propias palabras, sí nos gustaría también saber cuál es su posición referente al tema del aborto. Si están a favor o si están en contra. Entonces, Soy a favor. A favor. A favor. En contra. Depende. Depende de las circunstancias. Yo en contra. Bueno, ¿qué creen ustedes que el número de abortos clandestinos disminuiría con la legalización del aborto? Yo creo que no, porque ahorita se ven casos de que hay mujeres de que por el mismo miedo de ser ilegal se abstienen de hacer el aborto. Mientras que si ya es legal, ya más bien van a tener libertad de ir con confianza y hacerlo. Entonces creo que se aumentaría el número de abortos. Pues no estaría seguro porque creo que la gente tendría miedo. Es como los condones que los regalan en los hospitales y la gente no va por pena. Creo que ese sería el caso. En cuanto a la palabra clandestino, creo que se eliminarían porque ya no necesitarían ser clandestinos. Pero el número creo que no variaría porque una mujer decidiera abortar lo va a hacer independientemente de la legalización. Mi opinión podría aumentar porque pues ya sería como más normal eso. Entonces, En mi opinión aumentaría porque ya no, muchas veces por miedo no lo hacen, ya teniendo una seguridad y ya médicamente que puedan ser atendidos, entonces para mí aumentaría. Pues sí, aumentaría porque ya de por sí ya muchas mujeres lo hacen a pesar de que es clandestino. Pero ahorita, si lo legalizan, ya sería como un pase libre para abortar. En mi opinión, sí aumentarían, ya que, pues, como habían dicho los demás, ya hay mujeres que lo realizan a pesar de que esto es un acto ilegal. Entonces, al ser legalizado, ya a las mujeres no les va a importar el qué dirá de la sociedad. Y En mi parte creo que sería todo dependiendo de cada quien. Puede ser que aumente o tal vez disminuya, tal vez de cómo se sienta la persona a la hora de hacerlo. Bueno, ya una vez conociendo cuál es su posición con respecto a este tema, algunos dijeron que estaban a favor y en contra. Sí nos gustaría saber también el porqué de su posición, por qué están a favor y por qué están en contra. Yo estoy en contra porque, como dije, para mí es quitarle la vida a un bebé que, aunque no haya nacido, no camine ni nada, sigue estando vivo, tiene signos vitales y simplemente asesinarlo. Pues para mí
creo que depende de la situación. Porque me parece injusto también que una mujer que haya sido violada y no quiere tener el hijo, o sea, porque no fue decisión de ella, no fue culpa de ella y además si las condiciones de ella no están aptas para el hijo solo vendría a sufrir o qué sé yo. Para mí dependería del estado físico del feto, porque para qué traer un niño al mundo que solo va a vivir hasta los 5 años o que va a sufrir desde el momento de nacimiento. Para mí, o sea, está mal porque así como digo vos, es quitarle la vida a alguien y así como dije, que es asesinar y no. Yo no estoy de acuerdo en caso de que haya sido consciente del acto sexual de la pareja, pero si ha sido por una violación, sí pienso que debería de ser pues, una decisión ya de la madre de la criatura. Pues estoy a favor porque así como decís vos, es una decisión y si tu decisión es abortar, pues es tu cuerpo. Si uno no quiere tener, no lo va a tener y tampoco nadie lo puede obligar solamente porque no quiere. Si no lo quiere, no lo quiere. Yo estoy a favor de que el aborto sea realizado si en este caso, o sea, el feto o la mamá tiene, o sea, algún factor que vaya a poner en riesgo su vida. Y en caso de lo que es violaciones, no estoy a favor, porque si sabemos, eso se trata al momento de que uno pone la denuncia y se le dan a los pacientes lo que son las pastillas, las pastillas del día después o el plan B, ¿verdad? Para evitar esto. Entonces, para mí, solo sería en casos de que el bebé tenga una malformación o que tenga alguna patología o decir una enfermedad que no sea compatible con la vida. En mi opinión, estoy de acuerdo porque yo pienso que todo niño que en el mundo debe ser deseado por ambas partes. No puede ser algo que solo una persona decida y que venga así porque sí. Y a mí me gustaría opinar de que no creo que la mamá o cualquier otro familiar pueda decidir sobre la vida de alguien más. O sea, porque el bebé no tiene la culpa de que le hayan violado a la mamá o de que ella no se cuidó bien, no planificó bien, no tienen ninguna culpa de la criatura, entonces no tienen por qué decidir sobre la vida de alguien más, porque se considera para mí asesinato. Por eso no comparto con la idea de que si la mamá o el familiar no lo planearon, pues no lo tengan, pero tuvieron que haber tenido más cuidado o algo así. Estoy a favor de lo que vos decís porque pienso que toda acción tiene sus consecuencias y pues si sos una persona con principios y valores vas a saber afrontarlas. Entonces sí pienso de que un bebé también tiene el mismo derecho que una mujer, que la mujer que está embarazada y todos los derechos que nosotros tenemos pues aplican hasta para un embrión que empieza. Además, tiene algo que decir. Siento que sí es un error de cada quien, pero por ejemplo, si son jóvenes, ¿cómo vas vos a criar un niño si aún sos joven? O sea, si sos un niño, en teoría. Para mí, o sea, ni siquiera tenés educación, ni siquiera sabes cómo criar un niño, no tenés, o sea, los recursos para eso, vendría simplemente a sufrir. Y, o sea, se arruinaría uno, la verdad, se arruinaría vos la vida. Entonces, es una decisión tuya también. Así como la decisión que tomaste de no usar condón, puedes tomar una decisión de quitar ese error en tu vida. Pero digamos que todo sería tomar la decisión sobre si quiero matar o no quiero matar a alguien. Sí. Lo cual, si lo pones en el concepto, en el ambiente de, por ejemplo, ahorita entre nosotros, yo no puedo decir sobre tu vida o sobre la vida de alguien más de aquí hasta eso, porque sería como asesinato. Sí, pero ya naciste. Es que, aunque él no haya nacido, se le considera una persona, un ser humano vivo desde que ya tiene signos vitales. Por eso comparto la idea de la pastilla, porque apenas ya ocurre el acontecimiento, se dio cuenta de que no se protegió, que busque ayuda a la pastilla. Si la violaron, pues la pastilla termina su solución antes de que se desarrolle el embrión, antes de que tenga signos vitales
por vida propia. Pero es que en ese punto también yo opino, en ese punto yo también opino de que no se trata de que si es mi cuerpo yo hago lo que yo quiera, o sea, eso debe ser una consecuencia de tus acciones. Si no has tenido el debido cuidado, debes de asumir las acciones. Y de que si estás joven, no son ni la primera ni la última persona que pasaría por eso. Digamos, en mi caso yo tengo 2 hijas y no por eso he decidido abortar a ninguna de mis 2 hijas. Nunca pensé en decirlo, lo hice simplemente y yo supe a mis consecuencias. Al momento sí es difícil y tal vez uno piensa que se está acabando, que se le acaba la vida y todo, pero no es así, es algo de que no hay que luchar por eso. Pero si vos decidís no luchar y no tenerlo, es bastante recurso y lo haces, listo. Pero ahí no es asumir tus consecuencias. Asumir las consecuencias con abortar también. No estoy de acuerdo. Bueno, en cuanto a lo que dijo Andrea, en el caso de violación, acuérdate que vivimos en un país tercermundista, en el que la demanda no es la solución, en el que vivís con el miedo de que si lo denuncias, si lo demandas, va a llegar al siguiente día a buscar trabajo, a buscar a tu familia. Y la paciencia del día después, estamos hablando de personas que no tienen esas facultades, no tienen ese poder adquisitivo, no tienen, ya hasta recurren a hacer el aborto inducido personalmente por ellas. Entonces, en mi opinión, esa no sería la solución, ya que la pastilla del día después, número 1, no se considera porque estás demasiado traumada que no te pones a pensar, estar embarazada. Número 2, la demanda no es la solución porque una persona, o sea, estás alta, no vas a ir a demandar porque sabes que va a volver. Y en teoría eso, que el aborto no vas a traer a una persona al mundo que no vas a querer, porque te va a recordar cada vez que lo veas al momento que te traumó de por vida. Y estamos hablando de niñas de 13 años violadas y embarazadas. Bueno, entiendo tu posición porque sé que somos un país que, o sea, somos impunes a todo, ¿verdad? Entonces, sí, como persona que está más en el ámbito de la salud, sé que si vos llegas con un problema ante un doctor y vos le decís, me pasó esto y esto y esto, también nosotros tenemos una ética y tenemos, así como los abogados y todo eso, o sea, códigos y artículos, nosotros también lo tenemos. Entonces, si vos me venís a contar algo que te pasó, yo no soy quien para hablarlo, pero sí soy quien para ayudarte. No, pero estamos hablando de la realidad hondureña. ¿Cómo va a llegar una persona, una niña, donde su tío la violó en un pueblo a 8 horas de la ciudad más cercana a un médico a decirle lo que le pasó? O sea, ella va a sentir los cambios en su cuerpo y va a traer un ser vivo al mundo que no va a saber qué hacer con él, no va a saber cómo lidiar con las cosas, no tiene conocimiento de la pastilla del día después, no tiene conocimiento de anticonceptivos, ella solo tiene el trauma. Entonces la solución más eficaz sería esta. Bueno, pero igual, o sea, si vos decís que no tienen recursos, si el aborto es clandestino, entonces si no pueden pagar una pastilla, si no pueden viajar para ir a un doctor, ¿cómo podrían pagar un aborto clandestino? Ese es el problema, que es clandestino. Entonces estamos hablando de la legalización del aborto. En cuanto al gobierno le facilitaría a las personas acceder a este recurso. Y si es como la canasta básica. Pero digamos, si nuestro país siguiera en la misma situación que sale, que ni siquiera hay insumos para vos poder inyectar o limpiar tus medidas, ¿cómo se realizaría un aborto si apenas tenemos recursos? Ajá, a eso voy, que las niñas recurren a lo inducido personalmente. Entonces empiezan a googlear, por ejemplo, tomar y se empinan un bote de cloro, se terminan muriendo buscando una solución a un problema que se pudo haber resuelto de una manera distinta. O sea, yo entiendo, o sea, de que sí se tendría que aplicar, ¿verdad?, en muchas situaciones, pero no siento que en nuestro país podría ser aplicado por lo mismo que, o sea, no tenemos la educación. Si no tenemos educación sexual de cómo ponernos un condón, ¿cómo vamos a tener la educación de que si me pasó esto, voy a ir al doctor y voy a realizarme tal procedimiento? Porque como te decía, son niñas de 13 años, entonces con el miedo de que su mamá les diga algo, entonces no lo van a realizar. Bueno, entonces en Honduras estamos acostumbrados a que no den la solución, no que no den las medidas preventivas para el problema.
tenemos el problema enfrente y vemos cómo solucionarlo con el problema enfrente. Entonces, no es educación sexual, porque la educación sexual aquí es un tabú. No es enseñar a los niños en la escuela, porque aquí es mal visto todavía. No somos un país globalizado lo suficiente como para abordar ese tema con naturalidad. Entonces, lo que se le presenta en medios, lo que se le presenta con comunicación de boca a boca, que es el más eficaz, serían las medidas de solución. Entonces, si se viraliza, lo mejor es el ejemplo y acudirían a eso. Bueno, ya conociendo cuáles son sus opiniones, sí, por qué están a favor y por qué en contra. Cambiando un poquito el tema, hoy en día hay países que el aborto lo han tomado ya legal, porque hoy en día existe algo que se llama lo que es el aborto terapéutico. Hoy el médico puede ya conocer si el bebé, por ejemplo, puede nacer con algunas deformidades, puede nacer sin un brazo, sin una pierna. Entonces, esa ha sido una de las razones por las cuales se ha realizado el aborto. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, a mí hace poco me contaron de un familiar de un amigo mío que se le presentó ese caso de aborto terapéutico, ¿verdad? Que le habían dicho, el doctor le había dicho que el bebé iba a nacer muerto y que si ella decidía tener al bebé, aunque saliera muerto, ella también iba a morir en el parto. Entonces ahí el doctor creo que ni siquiera lo pensó a ella y le dijo de que sí aceptaba el aborto, porque ahí los dos iban a morir. Entonces ahí sí no había razón por la cual arriesgarse o por la cual tener al bebé. Pero ahí creo que ahí se entiende porque no se lucharía por una vida, porque ahí el bebé simplemente va a morir sí o sí. Entonces más bien se estaría salvando una vida, no se estaría como quitándole la vida a nadie, porque el bebé ni siquiera se iba a poder ni siquiera poder salir al mundo. ¿Considerar que en nuestro país, en Honduras, deberíamos de legalizar lo que es el aborto terapéutico? Sí, solo en esos casos sí, cuando el bebé no se puede rescatar o cuando la mamá tampoco se puede rescatar, porque sí puede ser el caso también de que el bebé salga vivo y la mamá pueda morir en el parto. Ahí es decisión de la mamá. Pero ahí, como vuelvo a decir, no creo que la mamá pueda decidir sobre la vida de un bebé. Pero ese no es el punto ahorita, sino que en el terapéutico sí creo que es correcto porque se salva la vida de la mamá. Luis, ¿qué pensás? Yo opino que sería bueno legalizarla porque, por ejemplo, en esa situación, o sea, es complicado porque, o sea, ¿qué sentido tendría que lo tengas si va a morir? Y además de que vas a arriesgar la vida de la mamá. Entonces creo que sería lo más lógico legalizarlo porque por esas situaciones complicadas. En mi opinión, quedaría como prioridad la vida existente. Y si se tiene garantizado de que la segunda vida no va a resultar o no se va a completar, ¿para qué arriesgar el cometer eso? Como dijo Belén, que, o sea, si se garantiza que el bebé pues, no va a vivir, entonces creo que sí se podría hacer. En ese caso yo sí estoy de acuerdo con que se legalizaría. Sí, o sea, ya como otro ejemplo, así como que no se muriera, por ejemplo, pero que naciera súper enfermo y que a los meses se muera, o sea, más va a ser el sufrimiento que va a traer el bebé al mundo, estar en una incubadora. Entonces sí, también estoy de acuerdo. En mi opinión estoy de acuerdo porque creo que a nadie aquí le gustaría ver un familiar sufriendo. Sí, recordemos que el resultado es, o sea, porque han hecho bastantes estudios y la opinión de las madres es que deciden hacer este tipo de abortos porque ellas piensan que condenarían así en el futuro. Entonces, no sé qué piensan sobre eso. En nuestro país, por ejemplo, no es legal. Pero en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las principales causas de que se legalizara el aborto era por eso, porque se habían presentado bastantes estudios de que las mujeres pensaban que condenarían a sus hijos a vivir una vida que no merecían. No sé cómo en cuanto a en nuestro país. Bueno, ¿qué te pasa?
No, que en nuestro país te digo que el aborto no pega. O sea, aquí incluso hay una penalización para las mujeres. Pero en otros países la principal causa de que hayan legalizado el aborto era por eso, por el aborto terapéutico. Muchas mujeres consideraban de que ellos condenarían a sus hijos a llevar una vida que tal vez no merecían por los problemas que iban a tener al hacerlo. Sí, pero ahí ya no estamos hablando del aborto terapéutico, ya que es como, ese es el problema, si legalizaron el aborto, pero yo considero que solo deberían realizar el aborto terapéutico, o sea, ya que un médico lo recomiende porque está en juego la salud de alguien o así, pero no creo que legalizarlo así libre para toda mujer que no quiera comprar condón y pastilla y solamente, esperemos si pasa y no digo aborto. Sí, a mí me parece interesante eso que dice José, que fue importante que hubieran restricciones, porque sí, o sea, creo que la gente usaría de una legalización, pero me parece que fuera lo mejor, porque creo que las personas que están en contra del aborto siempre hacen referencia a lo mismo, de hacer conciencia de cuando ya existe una vida. Pero creo que esas personas no se ponen a pensar que cuando usan un condón, o sea, el espermatozoide es una célula reproductora, ya tiene vida. Y ahí no piensan como que cuántas millones de personas maté. Y en ese caso sería prácticamente una, porque una o dos o las que vayan a ejecutar nada más. Pero no se ponen a pensar que en ese momento ya están matando una vida. Bueno, en nuestro país, como mencioné anteriormente, existe una ley que penaliza a las mujeres y que decidan abortar. Entonces, quisiera saber qué piensan ustedes sobre eso, si lo miran justo, si no lo miran. Bueno, a mí me parece justo la verdad, porque sí se escucha cada decir como es superconcepción, pero la verdad es que me doy cuenta, digamos, ahorita que eres a favor del aborto, por lo menos que teniendo la situación con las mujeres, porque realmente uno no quien pasa por todo eso, no pasa por el embarazo, incluso hay muchas niñas, digamos, que vaya, las penalizarían y ellas si tienen ese bebé, aunque el bebé salga sano, aunque ellas podrían morir de nacimiento porque su cuerpo no está hecho para tener un bebé todavía. Entonces, me parece injusto que las mujeres sean penalizadas. Y sí. ¿Cómo justificarías vos, por ejemplo, si mencionaste que tal vez no era justo, ¿verdad? Para las mujeres, pero ¿qué justificación darías vos? ¿Qué argumento presentarías? Bueno, pues me parece hasta lógico, así que una relación me parece bastante justo hasta el aborto. Sí, es cierto que aquí las personas no piensan en las consecuencias, pero si una niña de 13 años, aquí en Honduras no se dan como las prevenciones, como se dice, las precauciones que tiene que tener, no hay educación sexual, entonces una niña de 13 años no puede saber realmente a lo que se está metiendo, aunque no sea una violación, ella no sabe, porque aquí no se educa para eso. Entonces también me parece que si la niña es muy pequeña también debería ser justo que haya un aborto, porque ella puede morir teniendo a ese niño, incluso también si es una persona con recursos muy bajos, porque hay tantos niños en la calle y eso que, bueno, aquí murió muchas personas deteniendo la vida, pero no sé cuánto ayudar a los niños que están en la calle, cuánto, no sé, se han venido a dar alimento, porque sí, al final no se puede decir como sí, que injusto y todo, pero no sé, el gobierno ni nosotros hacemos nada por los niños que están en la calle limpiando las aceras, no creo que ellos estén felices, la verdad, de esta vida, de haber nacido en Sí, pero ahí vos mencionaste más bien otro problema que no es que es el caso del aborto, y dices que esos niños no tienen educación sexual, bueno, ahí ya es el asunto del gobierno, porque el gobierno tiene que brindar esa educación a la escuela. O la familia también. En caso de que no tengan familia, yo sé que la pobreza es extrema aquí en Honduras y existen esos casos, pero solo quería recalcar ese punto de que dice que entre los niños de las escuelas no tienen esa educación sexual, pero ya es el problema del gobierno. No creo que la criatura tenga la culpa de que no educaron a los demás. Pero también la criatura es criatura como hasta los 3 meses, pero antes de eso no se considera una persona solamente. Él no se considera una persona, entonces vos has dicho bastante como la vida y eso, pero él todavía no es una persona, eso es un feto, entonces realmente todavía siente. Yo creo que no estaría de acuerdo con el aborto a partir de los 3 meses, porque ya ahí tiene partes, ya es una persona, pero antes de eso no es, realmente no es nada todavía.
Entonces, me parecía que yo estoy de acuerdo con el aborto en cualquier situación antes de los 3 meses, porque si realmente ahí no estás acabando con una vida, no es asesinato, no es nada. Bueno, en caso de haber concedido, por ejemplo, al bebé, una violación, ¿qué consideran ustedes que deberían de hacer, que sería lo correcto? ¿Puedes repetir la pregunta? Que en caso de haber sido concedido el bebé en una violación, ¿qué consideran ustedes que sería correcto hacer? Pues si ya el bebé ya está y uno no lo quiere, tampoco es que uno lo va a matar, ¿verdad? Pero yo opino que también hay un montón de recursos, como bastante gente no puede tener bebés y quiere bebés. Entonces está la adopción y hay centros, hay lugares donde podemos, o sea, llevar a los niños y que otra gente los cuide, ya que nosotros no nos queremos hacer por responsables y va a ser peor para un bebé. Y ahí entra una de las soluciones por las cuales, una de los principales problemas que mencionaban ustedes aquí fue de que traer a luz a un niño a sufrir porque no saben qué hacer las mamás con ellos. Es un claro ejemplo de eso sería darle una adopción o buscar una familia que se les dificulte tener un hijo, pero en verdad lo quieran y comenzar charlas con ellos y así no matar a la criatura porque no tiene la culpa de él. Tampoco la mamá porque fue violada, obviamente. Pero hay soluciones que no todo es matar al bebé en el vientre. Creo que aquí hay 2 opciones, las 2 tienen ventaja y desventaja. Está la del aborto, que sí, evitarían que esa persona viniera al mundo, o también la desventaja que mencionaron ustedes, que se mataría a alguien. Pero está bien, que nazca la persona, está la otra opción, que nazca la persona. Ok, no lo quiero tener y lo den en adopción. Pero creo que no estamos en un país con los recursos suficientes para darlos a una ciudad del niño, creo que se llaman ellas, que entreguen al niño para que ellos lo mantengan y lo busquen una familia. Creo que vendría a sufrir. He visto varios casos de una ciudad del niño, no sé, así se llama, que tienen púas y ellos a los 15, 16 años están escapando, porque no tienen con quién vivir, no tienen nada que hacer y tienen que buscar hacer algo. Entonces sería como que prefieren que vengan a sufrir o, como dicen ustedes, matarlo antes que nada. Sería importante conocer si alguno aquí conoce casos cercanos de abortos provocados, que dieran su opinión y qué piensan. Bueno, yo presenté el caso mío del familiar de un amigo mío de que fue un aborto terapéutico, pero ya ese yo lo considero un caso extremo porque ahí iban a morir los dos, tanto la mamá como el bebé iban a morir, entonces ahí sí estoy de acuerdo porque no se estaría defendiendo a nadie, a la vida de nadie, simplemente se estaría condenando a muerte a las dos criaturas, bueno, a la criatura y a la mamá. Ese sería un caso cercano, ¿verdad? Bueno, ¿cómo justificarían ustedes, por ejemplo, la penalización del aborto en casos de concebir indeseadamente el bebé? Justa porque no toman solución. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo justificaría la penalización del aborto en casos de concebir indeseadamente el bebé? Si es una violación, o sea, si nos penalizan solo por querer abortarlo, es injusto porque, así como lo había dicho antes, una violación es eso, o sea, algo que nosotros no queríamos que pasara. Y, o sea, si realmente, si se produce por dentro de nosotros una vida, nosotros sí tenemos la decisión en ese momento de deshacernos de ella. O sea, es como, sí, hay métodos anticonceptivos, pero a veces a las mujeres en las calles las abusan de ellas y ellas no tienen recursos en estos casos. Entonces, yo opinaría que es injusta una penalización al aborto si es en uno de estos casos también. Emilia y Belén, ustedes mencionaron que habían anticonceptivos, ¿no? Anticonceptivos, ¿no? Entonces, quería preguntarles si ustedes conocen algo. Pues
pastillas para las mujeres, van a sacar pastillas para los hombres, hay condones para mujeres y para hombres, hay inyección para la mujer, incluso hay una inyección que la previene de quedar embarazada por 10 años, que es la más larga. Sí, las pastillas y ay, ya se me olvidó el nombre de la pastilla. Una pastilla súper fuerte que también es como para abortar a los 3 meses. O sea, si uno no se da cuenta a tiempo que, o sea, que pasan como los 3 meses o 2 meses de que está embarazada, se puede tomar esa pastilla y ahí es el problema. Bueno, esta sí es una pregunta que sí nos gustaría que todos opinaran, su opinión. Por ejemplo, yo les plantearía, ¿verdad? Si ustedes fueran a crear una ley a favor del aborto, ¿cómo cómo lo regularían? Yo diría así como, vaya, así como él dijo de que, y como yo lo decía también, es como uno puede tomar la decisión de su cuerpo y todo, pero así como hay bastantes anticonceptivos y nosotros que sí sabemos y sí tuvimos educación sexual, por ejemplo, perdón por decir que no sé, por ejemplo, si una niña de 15 años que tiene relaciones sexuales, que tuvo relaciones sexuales y que lo hace irresponsablemente, pero es una niña que no tiene recursos, pero que igual lo hizo y no tiene cómo no cómo tomar anticonceptivos, entonces en su caso podría, o sea, decírselo a la ley que ella, o sea, tuvo ese problema y que ella no puede hacerse no puede hacerse cargo de ese bebé porque cómo lo va a mantener, cómo le va a dar pañales, cómo le va a dar vitaminas, cómo va a tomar vitaminas ella. Y en todo caso, si una persona está enferma y trae a la vida un hijo, entonces en ese caso sí yo digo que permitirían el aborto, que lo legalizaran en esa parte. Pero si es una persona como que yo vivo bien, que yo tengo un novio y que mi novio también vive bien, estoy estudiando y tengo tantos motivos, tantos recursos y me pasa eso, es como, ok, ahí sí es como tu error fue desde el principio por no pensar bien las cosas, ya te dieron una educación desde el principio, porque no lo hiciste bien desde el principio, no es como justificar con otros casos. Y bueno, así sería más o menos. Luis, Sí, creo que lo que estaba diciendo la compañera mía, que sería para, o sea, algunos casos nada más, como referencia médica, por ejemplo, que haya una evaluación médica y en caso de violación que haya una evidencia por parte de la policía o qué sé yo, porque, o sea, para que no se abuse y como dijo ella, que una persona que está en plena capacidad de mantener y conseguir al bebé que lo haga. Emilio, ¿tienes un comentario? No podría crear una ley, o sea, que sea, o sea, directamente, o sea, con todo lo del, o sea, aborto, porque sí, pero sí, así como está diciendo Luis, si es por alguna, como estábamos hablando antes, de cosa médica, o si es por violación. Rafa. De igual manera, en esos dos casos sí creo que podría formar una ley para el aborto. Sí, el terapéutico y la violación serían las excepciones de La regularía por medio de garantizando que un médico directamente lo está recomendando o garantizando por medio de un psicólogo que el trauma fue exagerado en caso de violación, que la persona no va a vivir en resumen por circunstancias médicas. Bueno, ya para concluir el tema con la última pregunta, teniendo ustedes conocimiento de los traumáticos efectos secundarios que tienen las mujeres que han practicado el aborto, las mujeres que se encuentran a favor seguirían a favor del aborto. Uno asume las consecuencias, creo. Esa es la posibilidad de nunca poder quedar embarazada de nuevo. Hay efectos secundarios en todos los ámbitos, en el sistema reproductivo, en el sistema inmune, en todo. Entonces, hay que
medir el costo de oportunidad. Sí, cada acto tiene su consecuencia. Aún así que yo estoy a favor, yo sé que eso tiene bastantes dificultades y de que puede ser que algo salga mal y uno se puede morir, pero uno quiere tomar una decisión y la toma. Sí, me parece que no, que debería, como digo Belén, o sea, es decisión de la madre en este caso, y ella tiene que estar consciente de lo que está haciendo y de todas las consecuencias que podría llegar a tener. La verdad, sí, o sea, puede que la mujer quede con un trauma fuerte, pero sí, o sea, como dijo la compañera Belén, si el caso de que el trauma haya sido muy fuerte, ahí sí creo que lo ideal sería quitar el aborto, porque si no, la criatura misma podría, o sea, también, o podría ser odiada por la mamá, maltratada, por los familiares. Sí, también seguiría a favor porque, bueno, supongo que ya ella debería saber cuáles son las consecuencias y si se tomó la decisión, entonces también tiene que saber las consecuencias que va a tener, pero sí seguiría a favor, porque también tendría consecuencias. Siempre seguiría a favor, porque creo que es algo de que vas empezando, no tal vez una maldad, sino que evitar problemas a futuro. Evitar problemas para el futuro, no solo para la persona, sino que para los que nos rodean. Entonces, siempre seguiría a favor. Bueno, ya una vez conociendo cuál es su perspectiva, cuáles son sus opiniones, este es un tema que en nuestro país no ha sido legalizado. Aparte que en estos últimos tiempos varios países ya han estado legalizando el aborto. Honduras todavía no llega a esos términos por muchas cosas de lo que ustedes han mencionado. Entonces, bueno, les agradecemos que nos hayan dado sus opiniones y que nos hayan ayudado en este grupo. Y bueno, que tengan un buen día. Gracias.